Es algo extraño. De cierta manera, la gente parece ver con cierta lástima y empatía a los espíritus. Intentamos pensar que tal vez nosotros somos los que agreden su presencia con nuestra intromisión, pensando que lo que ellos quieren es estar en paz, como si en el fondo ellos no quisieran hacernos daño, pero tuvieran que asustarnos para sacarnos de su lugar de descanso, sin intento malicioso. Pero mientras observaba a aquel hombre en mi ventana, podía sentir su malicia, su odio. Aquel ser tan macabro parecía burlarse de mí. A pesar de que sus cuencas estaban vacías, juraba que estaba mirándome. De su cara, una sonrisa burlona, con escasos y podridos dientes. De sus brazos y torso colgaba piel flácida, llena de tejido necrótico. Me quedé completamente paralizado. No podía pensar claro. Mis únicas opciones parecían ser regresar a mi habitación para poder investigar o largarme de ahí, y tomar un descanso de aquel lugar tan horrible. Yo hubiera estado mucho más contento dejando detrás el departamento, pero había firmado un contrato de 1 año y no podía darme el lujo de perder el depósito ni de pagar las cuotas que tendría que dar en caso de no cumplir con el contrato. Creo que lo mejor será irme a algún otro lado por unos cuantos días, pensé, intentando ordenar todas mis ideas y aclarar quién querría aceptarme en su casa durante 1 o 2 días, mientras podía borrar aquella experiencia de mi mente. Quise creer que todo fue un caso de sugestión muy severo, combinado con un cuadro de estrés patrocinado por mi trabajo, que en ese entonces era una completa pesadilla en sí mismo. Pensé que mi mejor opción era regresar unos días a mi ciudad natal, a casa de mis padres, un lugar lejos de la ciudad, del ruido y de aquella presencia. Desafortunadamente para aquello tendría que volver a entrar para tomar el dinero que había ahorrado y armar mi maleta. Maleta que, por cierto, se encontraba dentro del armario. Pero pensé en la recompensa, en los días de tranquilidad que tendría si lograba hacer todo ello lo más rápido posible. A pesar de que ahora tenía claro lo que haría, no podía simplemente volver a entrar, más cuando aún podía ver de forma tenue una fracción de la cabeza de aquel ser, aún asomándose por la ventana. Así que caminé a un parque cercano y me senté a escuchar música. Intenté relajarme y mentalizarme para lo que tendría que hacer llegando a casa. Después de pasar unas horas en el parque, decidí regresar a mi casa. Caminé hasta la entrada y al ver hacia mi ventana, esta vez no había nada, pero una vez más estaban las marcas de aquellas manos, largas y delgadas. Sabía que tenía que apurarme a hacer mi maleta y tomar mi dinero, y eso terminó de convencerme. En cuanto abrí la puerta, escuché pies descalzos subiendo a toda velocidad las escaleras y metiéndose al baño, azotando la puerta mientras entraba. Quise creer que se trataba de uno de mis compañeros de casa. Tal vez, no lo sé, si iba a bañar o algo, pero era sábado y ni Quique ni aquel otro chico se encontraban en la ciudad. Mi ilusión no tardaría en terminar de quebrarse cuando, mientras subía por las escaleras, pude observar marcas de pies sucios y despidiendo una vez más ese asqueroso olor, dejando una sustancia oscura y espesa embarrada en cada huella. Caminé con mucha cautela hacia la puerta de mi cuarto. Metí la llave en la cerradura y mientras me encontraba ahí, en el silencio absoluto,
empecé a escuchar una respiración profunda, pero algo agitada, viniendo del baño, como si hubiera un hombre pegado a la puerta, esperando. Me apuré a abrir la puerta, tomé rápidamente el dinero y entré al armario para recoger mi maleta y toda la ropa que tuviera a la mano para poder salir de allí lo más rápido posible. Tomé todo, cerré la maleta, salí del cuarto y lo cerré, con ambas cerraduras que hasta ese momento me habían parecido exageradas, y me largué de la casa. Esta vez me aseguré de no mirar atrás, a pesar de que podía sentir su mirada clavándose en mi espalda. Llegué a la estación de autobuses y busqué la salida más próxima a mi ciudad natal. No estaba muy de suerte. El más cercano a salir tardaba unas 2 horas más. Para entonces ya sería casi de noche, y la carretera que tengo que recorrer se llena de niebla muy espesa cuando el sol se esconde. Pero no tuve más opción y compré mi boleto. Asiento 43, hasta atrás, pegado a la ventanilla, como siempre me ha gustado. De alguna forma, estando ahí, rodeado de gente, mientras esperaba, me sentí observado, paranoico, y solo podía pensar en que quería estar lo más pronto posible en mi hogar de la infancia. Fue entonces cuando me percaté de que no había comido absolutamente nada desde la noche del día anterior. De forma inmediata sentí un rugido fuerte en mi estómago. Creo que por todos los acontecimientos que se habían suscitado, había estado ignorando aquel ruido y malestar. Así que procedí a comer cualquier porquería que encontrara en la estación. Terminé de comer y caminé hacia las butacas. Me senté. Creo que por el cansancio y por la comida grasosa, empecé a dormitar un poco, sentado en aquellas butacas anteriores a los andenes, y finalmente me quedé dormido, a pesar de todo el ajetreo de aquel lugar. Mientras dormía, soñé con lo que había sucedido, pero esta vez esa criatura no regresaba al armario, sino que salía de su escondite para manifestarse ante mí, sonriendo y caminando de una forma estremecedora, como si no pudiera sostener su propio peso con aquellas piernas completamente chuecas y delgadas, como 2 tubos, a duras penas aguantando su deformado y descompuesto cuerpo. Sus extremidades largas y delgadas, en contraste con lo alto de su cuerpo, eran una visión completamente horripilante, y yo era completamente incapaz de moverme mientras se acercaba. Cuando llegó al pie de mi cama, logré despertar, justo a tiempo, ya que al ver mi reloj vi que faltaban 10 minutos para la salida de mi autobús, así que caminé hacia el andén. Llegó y me subí. Se acercaba la noche al iniciar el recorrido, y podía ver por la ventana como el sol iba apagándose poco a poco. La creciente oscuridad me hacía estremecer, pensando en lo que apenas unas horas antes había visto envuelto en ella, ocultándose detrás de la puerta. Pasando la parte más tranquila del recorrido, el camión comenzó a bajar por las montañas, acercándose al valle. La niebla era cada vez más espesa, y costaba trabajo ver el camino a través de la ventana. Pero a través de la niebla, en la entrada de un túnel con luces de emergencia, pude ver una silueta humana, larga y delgada, moviendo su mano como si intentara saludarme. Enseguida me tallé los ojos, y cuando volví a abrirlos, en apenas décimas de segundos, no había nada. Parecía una situación sacada de una película de terror. Todo aquel ambiente tan macabro, a pesar de que había personas cerca de mí, me sentía completamente desolado. Llegué a mi ciudad. No había estado ahí en meses, al menos desde que me había ido a Puebla.
y la verdad es que seguía siendo el lugar de siempre, bonito y hogareño, pero con un ápice urbano. Agarré mi maleta y salí a la calle para tomar un taxi a casa. Estando afuera de la casa toqué el timbre. Era extraño, pensé, el ya no tener una llave propia. Salió mi madre a abrir la puerta. La abracé fuertemente y me dijo: «Qué bueno que ya estás en casa, hijo». A lo que después me preguntó que si necesitaba ayuda con la maleta. Me negué. La casa familiar es bastante extensa. Es un terreno grande, por la parte de adelante y por la parte de atrás, y el tamaño de la casa es apropiado para el espacio. Aunque con el pasar de los años y la falta de mantenimiento, lo que alguna vez fue una casa muy bonita, había llegado a adquirir un aspecto un tanto tétrico, desgastado. Entré y me fui a acomodar al cuarto en el que había pasado la mayor parte de mi vida. En el pasado, decoré aquel cuarto con distintas cosas. En la puerta, una calavera con una manija para tocar, manos pintadas en sangre falsa, también frases en las paredes, fechas importantes, cosas en latín referentes a una película de terror, el título de una de mis canciones preferidas. Y bueno, no pude evitar sentir nostalgia. Realmente seguía siendo el cuarto de todo un adolescente, pero lo seguía amando. Solté mi maleta con alivio y me acosté en la cama, pensando en todo el tiempo que pasé ahí durante años pasados, más simples y más felices. Mientras tenía una sonrisa algo melancólica pintada en la cara, escuché el llamado a cenar por parte de mi madre. Fui y cené con ellos. Fue lindo volver a ver a todos. Pasó el tiempo y fui al cuarto a descansar. Estaba en la cama pensando en todo lo sucedido y en lo tranquilo y silencioso que era el ambiente en comparación a mi casa en Puebla, donde incluso a altas horas de la noche escuchaba autos y gente. Entre pensamientos, mis ojos comenzaron a cerrarse y caí en un profundo sueño. El tiempo pasó como un pequeño instante para mí, pero desperté varias horas después. Estaba sumamente oscuro. Al parecer, mi madre había venido a apagar la luz mientras dormía. Busqué mi celular, el cual tenía la batería casi completamente agotada, y vi que eran las 5 de la mañana. Solté un gruñido por la molestia de despertar a esa hora y fui por un vaso de agua. La casa estaba completamente a oscuras y los ruidos resonaban estrepitosamente por los pasillos, de forma algo exagerada y aterradora. Tomé el vaso y regresé a la cama. Me acosté. Y fue ahí cuando me di cuenta de que el closet, ese closet que había estado roto por varios meses, con las puertas cerradas, estaba ligeramente abierto. Podía mirar adentro, pero estaba tan oscuro que no lograba dilucidar nada en concreto. Intenté dejar de pensar tanto y convencerme de que seguramente llevaba así desde que llegué y simplemente no lo había notado hasta entonces. Cerré los ojos y decidí comenzar a dormir unas horas más. Justo antes de quedarme dormido, escuché claramente la respiración profunda y agitada que había oído en el baño de mi casa. Fue entonces cuando en la oscuridad pude visualizar la silueta de un brazo largo y delgado que sobresalía por debajo de la cama. Estaba paralizado por el terror, pero esta vez no me iba a quedar quieto. No me iba a quedar quieto mientras esto sucedía. Iba a largarme de ahí. Estaba convencido y al intentar levantarme, me había regresado. Esa horrible y opresiva sensación, reminiscente de esos horribles episodios de parálisis que pensé que se irían estando en casa. Mientras estaba ahí intentando gritar, despertar, moverme,
Aquella cosa debajo de la cama comenzó a arrastrarse lentamente hacia afuera. Y con ello, escuchaba cada vez más fuerte esa horrible risa. Justo antes de que todo su cuerpo saliera, cerré los ojos. Fue entonces cuando sentí su fétido aroma. Y podía percibir como poco a poco se iba acercando a mí. Volví a abrir los ojos y frente a mí estaba la cara de aquel anciano, exhalando su asqueroso aliento en mi cara, sus cuencas completamente vacías y su sonrisa macabra, mirándome. Mientras yacía ahí horrorizado, intentando sacármelo de encima, de alguna manera, sentía como todos mis músculos estaban completamente atrofiados. Fue entonces cuando se acercó a mi oído. Abrió su boca y varias voces comenzaron a salir de ella, diciendo y relatando toda clase de cosas horribles, describiendo visiones tan siniestras, tan infernales que mi mente perdía partes de sí al contacto con ese horror tan inenarrable. Volvió a alejarse y esta vez puso sus manos sobre mi cuello y comenzó a asfixiarme. Sentí que mi cuerpo se rendía mientras el oxígeno era cada vez más escaso y mi vista se hacía borrosa. Finalmente mi cuerpo cedió. El tiempo se convirtió en una eternidad en completa oscuridad, solamente acompañada por las risas de aquel espectro. Eventualmente se fueron desvaneciendo y comencé a escuchar los ruidos típicos del día: aves, autos, voces. Con dificultad abrí los ojos. Era de día. Di un suspiro de alivio y al moverme sentí un dolor agudo en todo mi pecho y mi cuello. Me quité la camiseta, descubriendo varias marcas de arañazos y golpes. Después, con algo de dolor, caminé hacia el espejo para observar mi cuello, el cual tenía fuertemente marcados los surcos de 2 manos largas y huesudas. No sabía a quién acudir, dónde esconderme. ¿Sería posible que me había seguido hasta casa? Que aquel parásito fuera capaz de pegarse a mí como si de una sanguijuela se tratara. Ya no podía ignorar más esta cuestión. Durante aquella noche me había quedado claro que si no intentaba encontrar la razón de todo esto, luchar contra aquella presencia, terminaría acabando conmigo. Estaba inmerso en aquellos pensamientos cuando, al observar mi reflejo, pude ver aquella sonrisa burlona desvaneciéndose en la oscuridad del armario. Una vez más, con aquellas risas haciendo eco en mis pensamientos.